É com muito gosto e honra que apresento no nosso Fórum Social Mundial Idoso, o sexto, as pessoas as quais têm alta relevância na questão da Convenção Interamericana da Proteção Humana dos Direitos da Pessoa Idosa. Primeiramente, vamos apresentar a nossa convidada do Uruguai, que é uma psicóloga, que trabalha em políticas públicas no campo do envelhecimento e da velhice. Participou da redação e da Comissão Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. Então, eu passo a palavra para Adriana Rovira, do Uruguai, que tem 30 minutos para fazer sua explanação. Seja bem-vinda, Adriana. Como eu sei que falas o portunhol, poderias falar como queiras, porque os brasileiros entendem tanto. ¿Está bien? Muchas gracias. Puede empezar. Bueno, primero, gracias por la invitación, Suset, Leyo. Es un placer acompañarlos en este foro mundial, este sexto foro mundial de envejecimiento del idoso, de los derechos de idoso. Voy a hablar en español porque me siento más cómoda, pero voy a tratar de hacerlo en un ritmo lento para que se entienda, y tal vez si hay algunas palabras que haya ahí como alguna dificultad, intentaré como tratar de hacer la idea lo más clara posible. Creo que estamos en un momento bisagra en el mundo en relación al impacto que la pandemia, que todo lo que tiene que ver con la COVID-19 ha mostrado en el mundo. Entiendo que no es que ha transformado cuestiones radicales en relación a los derechos de los idosos, pero sí nos ha permitido observar cuáles son los reales avances en materia de derechos humanos en el mundo, en qué lugar estamos parados, situados en relación a el reconocimiento de los idosos como personas sujetos de derecho humano. Me parece que el 2020 ha sido un elemento totalmente dramático en relación a eso, pero también ha sido una oportunidad para hacer una evaluación de dónde estamos situados en el mundo. El año próximo, 2022, se van a cumplir 20 años de lo que fue el Foro Mundial en materia de envejecimiento, con lo que fue ese hito en materia de derechos humanos, que fue el Plan a nivel internacional de Madrid. Entonces, estos 20 años de esa Conferencia Mundial de Envejecimiento, la segunda del año 2002, nos permitió el año de la pandemia 2020, observar en realidad los reales avances en esa materia. Yo creo que hay que pensar el 2020 desde ese lugar. Nos permitió ver toda la enorme dificultad que los estados han tenido que tener para lidiar con el tema de la protección de los derechos, del acceso a la salud, a los servicios sociales, a los servicios de cuidado, y en realidad cómo estos marcos, tanto a nivel vinculantes, que son obligatorios para los estados, como aquellos que no lo son, como el Plan y la Conferencia Mundial de Envejecimiento de 2002, nos muestran realmente cómo han avanzado o no. Creo que hay que tomar desde ese lugar esta línea. Por eso mi interés para hoy era presentar un poquito esto de la gobernamentalidad, que tiene que ver con la administración por parte de la política pública en los derechos de las personas mayores, o el lugar de las personas mayores. Creo que hay como 3 elementos que son centrales para mirar, para observar, para discutir, para analizar. Recientemente salió en estos días un informe de la experta independiente de la ONU respecto a los derechos de las personas mayores y cuáles son los desafíos para este 2021. Entonces me parece que observar eso, que está ya disponible en la página de ONU, los desafíos más grandes tienen que ver con seguir observando, seguir atentos y ampliando los mecanismos de reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho humano. Esto implica que los estados son responsables, están obligados a dar mecanismos de protección,
y a poder, en el marco de los recursos que tienen los estados, también tener la obligación de esos recursos que lleguen en tiempo, en forma y de manera adecuada para las personas mayores. Ese es como el mayor desafío. ¿Qué nos mostró el 2020? Bueno, nos mostró que los avances en América Latina y en el mundo todavía están en ciernes o todavía están de manera, podríamos decir, tímidamente, incipientemente en desarrollo. Veíamos en estos 20 años, desde la Conferencia Mundial de Madrid, que dos formas de comprender la vejez, dos paradigmas, empujan el mundo. Por un lado, un paradigma todavía deficitario de la vejez, que ve que las personas mayores tienen que, de alguna manera, construir de manera individual una vejez exitosa. Y como vejez exitosa se entiende que deben administrar el riesgo, que deben de ser saludables, que deben de poder participar, de estar activos en la sociedad, y que eso es un aspecto que le corresponde a las personas directamente de forma individual. Que las personas tienen que proveerse un autocuidado, que tienen que proveerse una capacidad económica de sostener esto que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y muchos organismos internacionales han dado en llamar el riesgo del envejecimiento. Ese riesgo que es social, que es compartido, que lo llaman así, pero que también muchas veces se entiende como un riesgo individual, que el envejecimiento enfrenta elementos de déficit y que las personas deben resolver individualmente, o al menos en su núcleo familiar o en su propia pequeña comunidad, que el Estado, que la sociedad en general no tiene por qué compartir esos riesgos, y que el envejecimiento exitoso o el envejecimiento visto como un fracaso individual, biológico de la vida, es un elemento de la responsabilidad de las personas en cómo han desarrollado su curso de vida, qué decisiones tomaron, si esas decisiones fueron en materia de protección, si tomaron decisiones correctas o si lo hicieron de forma incorrecta. Y que el envejecimiento es un saldo en el curso de la vida de esas decisiones. Ese paradigma ha estado vigente, está vigente, sigue de alguna manera actuando, y el COVID y la COVID nos ha mostrado justamente cómo esto ha estado en el debate público, cómo se ha tratado de incorporar o de mirar que las personas deben resolver o cómo no lo hacen o cómo lo hacen exitosamente las dificultades que enfrentan en los marcos de pandemia. Pero otro paradigma se ha ido intentando impulsar fuertemente desde la región de América Latina y fuertemente desde algunos estados que han intentado pensar desde un marco de desarrollo más amplio las estructuras de bienestar. Ustedes saben que en 2015 se aprueba en la región para América Latina y Caribe, bueno, para todas las Américas, porque no es solo para América Latina, es en el marco de la OEA, que es los estados americanos, que involucra también a Estados Unidos, a Canadá, al Caribe inglés, al Caribe, no solo a los estados de América Latina, un instrumento que es extraordinario en el mundo, es la primera herramienta vinculante que obliga a los estados a generar mecanismos de protección para las personas mayores, que es un instrumento, podríamos decir, totalmente innovador, porque amplía y reconoce derechos que otros instrumentos hasta el momento no lo habían hecho, que es la Convención que es sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Este instrumento que está vigente, que fue aprobado en la Asamblea General de la OEA en junio de 2015, el 15 de junio, más precisamente, empezó un proceso de aprobación por parte de los estados que luego Mónica va a plantear y va a pasar una raya de cómo estamos en eso en la región, que ha sido totalmente impactante para el resto del mundo. América Latina, a pesar de sus estructuras desiguales en materia social, a pesar aún de sus rezagos en materia de desarrollo económico y social, a pesar aún de sus enormes desigualdades territoriales,
tomó como un elemento central la agenda en materia de protección de las personas mayores y ha intentado ser un hito en la región y en el mundo. Esto ha estado impulsado fuertemente por los intereses de los estados, algunos estados latinoamericanos. Quiero reconocer el trabajo fundamental y gravitacional de Argentina en la figura de Mónica Roquet, pero también todo el proceso que llevó adelante Brasil desde lo que fue específicamente aquella conferencia regional de Brasilia, ya 2007-2008 con todo lo que fue la preparación y luego específicamente la conferencia, el gobierno de Costa Rica también con su conferencia regional que se saca la carta de San José de Costa Rica, también todo el trabajo que llevó adelante Chile en el año 2003 generando la primera conferencia regional sobre envejecimiento, el trabajo que posteriormente complementa y toma la posta y trata de integrar Uruguay a partir de ser incluso el primer país en ratificar y en cumplir con todo el proceso de aprobación de la convención a nivel interno del país. Entonces, este instrumento ha venido forjando junto con otros, porque también a nivel del mundo se logra generar un proceso de grupo de trabajo en Naciones Unidas en el año 2011, se logra en el año 2013 aprobar lo que es este instrumento a impulso también de la región y de aquella conferencia regional y la Declaración de Brasilia en sus artículos 25 y 26, con un instrumento, un relator independiente en materia de los derechos de las personas mayores y todo lo que eso ha impulsado, que ha estado fundamentalmente motorizado por la región de América Latina y por el Cono Sur. Ese paradigma que intenta ver a las personas mayores como sujetos de derecho humano, intenta generar también procesos de compromiso que no solamente ya no piensan la vejez como un déficit, como una enfermedad, sino que puedan ver la vejez como también el acceso al derecho de la prolongación de la existencia y cómo no todas las personas en el mundo tienen el mismo derecho a la prolongación de la existencia. Si ustedes ven por región, y ahí hay un análisis muy interesante de un antropólogo francés, sociólogo, que viene trabajando este tema del derecho a la expectativa de vida, lo trabaja mucho vinculado a los países de África subsahariana y el derecho de las personas migrantes, pero como en Francia, por ejemplo, una persona, dependiendo su clase social, tiene una expectativa de vida que varía casi en una década, en 10 años. Y si ustedes miran los análisis que hay en Naciones Unidas en relación a lo que es la expectativa de vida por región, mientras que los países desarrollados o los países más que podríamos decir que han logrado como aumentar cierto nivel de desarrollo social y de bienestar de vida, como los países europeos, tenían una esperanza de vida que variaba casi en una década con respecto a los países de Latinoamérica, y a su vez los países de Latinoamérica variaban una década casi con los países de África, para traerlo específicamente en datos concretos, mientras las personas en Europa tienen una expectativa de vida que ronda los 80 años en promedio, en América Latina en promedio ronda los 70, en África en promedio ronda los 60 años. Esta distancia que hay no es casual y no es biológica, tiene que ver con elementos políticos, con la administración de elementos que hacen a la calidad de vida de las personas. Cómo los estados colaboran en generar mejores elementos y estrategias de administración colectiva del riesgo vital o no colaboran. Si hay estructuras sociales, si hay estructuras a nivel gubernamental, si hay política pública, si hay desarrollo que impacta en el bienestar de las sociedades y de las personas. Entonces, este nuevo paradigma también rompe esta visión no solo deficitaria de la vejez, sino también una visión individual de la vejez. Una visión que intenta este nuevo paradigma reconocer a las personas mayores como sujetos de derecho humano, pero que también las condiciones en que las personas y las poblaciones envejecen son aspectos que hay que compartir social y colectivamente.
y que los estados tienen que estar comprometidos en generar equilibrios distributivos, distribuir los recursos, lograr que si hay desarrollo, ese desarrollo impacte también en quienes están en una situación más desfavorable, en una situación de condición más desigual. Estos elementos de este nuevo paradigma político que intenta impregnar en la comprensión de la vejez es lo que ha estado en puja en estos 20 años, intentando de alguna manera romper con ese paradigma, con esa visión de una vejez individual, deficitaria, pensada como enfermedad. Esto de alguna forma ha intentado generar una revolución, es un instrumento, es una manera, es una forma en que los estados han intentado ir tratando de pensar la vejez desde una manera revolucionaria. Entonces, la pandemia nos ha enfrentado, yo creo que con esta visión, bueno, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos realmente con este nuevo paradigma? ¿Los estados han logrado avances? ¿No lo han hecho? ¿En qué medida están estos avances? Bueno, vamos viendo que parte de los elementos de discusión ha sido cómo pueden las personas mayores acceder a mecanismos de protección, incluso a la protección de la vida en relación al tratamiento de cuidados intensivos, al tratamiento o el acceso, por ejemplo, a respiradores, o el acceso a cuidados, o el no aislamiento obligatorio, esta cuestión de casi de dejar en manera de aislamiento a las personas en soledad, sin poder generar mecanismos de seguimiento de cómo son cuidadas, de cómo desarrollan su vida. En algunos estados se ha ido hasta más lejos, incluso queriendo prohibir que las personas mayores circulen, tratando con esto de que es necesario preservarlas, pero a la vez cómo otros estados han tratado de generar acciones más creativas, más comprometidas éticamente, en donde han intentado pensar esto como un compromiso de todos y de todas en la sociedad, y que tenemos que cuidar y cuidarnos también para poder cuidar y generar mecanismos de protección para las personas mayores, porque son, al menos desde los estudios que se vienen haciendo, parece que son las personas con comorbilidad las que están más expuestas al virus y a la pandemia. Y como las personas mayores muchas veces envejecen en procesos de presencia de enfermedades crónicas, porque si bien se ha logrado avanzar en la expectativa y en la prolongación de vida, eso a veces se hace en una calidad de vida que no es la más adecuada. Entonces hay un grupo importante de personas mayores que presentan comorbilidad. Entonces esas personas están más expuestas al virus. Entonces, en vez de un discurso de la prohibición, casi que erradicar a las personas mayores de los espacios públicos, sino que tratar de cuidarnos entre todos y todas, tratar justamente de todos y todas limitar el acceso al espacio público solamente en aquellos casos estrictamente necesarios para generar un proceso de cuidado colectivo. Eso es parte también de un paradigma y de una visión en el tratamiento de la pandemia. Hay estados que han ido más hacia estos elementos, tratando de los recursos por parte de la política pública, distribuirlos hacia aquellos colectivos que presentan mayores estructuras de desigualdad económica, generando prestaciones económicas, generando acceso a política pública, generando transferencias económicas, entendiendo que es necesario compartir el riesgo vital y cómo ese riesgo vital es diferente en relación a las condiciones económicas y sociales en que las personas viven. No es igual. Si bien la pandemia nos enfrenta con un aspecto que es de vulnerabilidad biológica, porque todas las personas podemos contraer el virus y podemos no solamente, si bien hay personas que pueden ser asintomáticas, otras, muchas, pueden generar elementos de mayor vulneración ante el virus, hay un riesgo biológico que es compartido, que es como una especie de ruleta rusa que no sabemos bien a quiénes nos va a tocar y cómo y en qué medida, porque sabemos poco sobre este virus a pesar de los avances y los estudios que todo el tiempo se vienen haciendo. Pero hay otro riesgo que es político y que es de la distribución de los recursos económicos en la sociedad.
El virus nos ha permitido ver esto, las estructuras enormes de desigualdad, aún en estados que parecían que tenían resueltos sus elementos de bienestar, por ejemplo, los países europeos, que mostraron las grandes crisis en materia de los sistemas sanitarios y de los accesos universales a los sistemas de salud. Y cómo esto impactó no solo a los sistemas de salud, sino también a las políticas y a las acciones en materia de cuidados. Y cómo esto impactó en la distribución de la vida, en el acceso y en el cuidado de las personas mayores. Vemos casos dramáticos como en los estados de Holanda, en Bélgica, en España, en Italia, y cómo esto de alguna manera impactó justamente a las personas mayores. No solamente por el riesgo biológico, sino por el riesgo político, por cómo pueden o no acceder a los sistemas de protección en materia de salud y de cuidado. Entonces, la primera conclusión es que la pandemia nos mostró esto. Nos mostró que falta mucho para que las personas que están en una situación de desventaja social y económica tengan derecho igualitario a los mecanismos de protección en materia de salud y cuidados. Y que cuando se desarrollan elementos de vulneración tan dramáticos como la pandemia, las personas que mayormente están en riesgo son las que están en una condición desigual económicamente. La otra conclusión que nos muestra este año tan complejo que fue 2020 es cómo estos dos paradigmas, el de la vejez deficitaria, la vejez de administración individual, todavía sigue impactando, todavía sigue formando parte de la representación que aún tienen los estados, y cómo el paradigma de derechos humanos, que los venimos trabajando desde la región fuertemente, no logra aún desmantelar del todo, está en puja, está en lucha, está en una confrontación permanente. Y que es importante seguir impulsando por parte de todos los actores, no solo gubernamentales, sino sociales, para que el paradigma de derechos humanos termine de instalarse en la región. Y la tercera conclusión, ya para terminar y darle lugar a la siguiente presentación y cumplir estrictamente con el tiempo, es esto de en qué medida los derechos humanos en la región como instrumento en materia de lo que hace al rol de los estados en la protección directa de las personas mayores puede seguir avanzando en sus mecanismos de protección. Creo que esas son las tres fuertes ideas que me gustaría dejar por hoy de la presentación. Agradezco mucho y tratando de cumplir con el tiempo, dejo por aquí. Un placer. Y me quedo atenta a escuchar a Mónica y a los siguientes palestrantes. Muchas gracias, Adriana Rovira. Hablaste muy bien de la desigualdad social y económica que hay en todo, pero también tenemos que tener en cuenta que todos hacen lo mejor que tiene su país en su ciudad. Y acá ahora voy a pasar para Lélio hacer sus conclusiones y sus consideraciones para ustedes. Muchas gracias por su participación, Adriana Rovira. Mucho gusto oírte. Lélio, por favor. Gracias por su participación. Creo que sería más producente oír primero la Mónica Roquet, de Argentina, y hacer en bloco las dudas consideraciones que son de derechos humanos en América Latina, principalmente en Mercosul, ya que somos Brasil, Uruguay y Argentina, ¿no? Gostaria só de então passar, se me permite, se temos acordo, para a nossa próxima palestrante, que é presidenta da Associação Latino-Americana de Gerontologia Comunitária e secretária de Direitos Humanos, Gerontologia Comunitária, Gênero e Políticas de Cuidado de PAMI, Argentina. Bueno, pode ser assim, e seguimos e depois passamos. Inclusive, porque estou aqui mostrando há pouco que é meu livro de cabeceira, a Convenção de los Derechos Humanos, e que o Brasil ainda não ratificou, e que é nosso compromisso, meu e de Suzete, mas de fórum, com certeza, né, de que quanto antes o Brasil venha a ratificar a convenção. Então, por favor, uma palavra a doutora Mónica Roquet. Bueno, muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Suzette como a Lélio y a todas las personas que organizaron este importantísimo foro
sobre todo en un momento, como planteaba Adriana, tan difícil para las personas mayores, ¿no? Porque ha quedado en evidencia la gran discriminación que sufren las personas mayores. Felicitar a Adriana en la exposición, me encantó, y voy a continuar con algunas líneas de pensamiento que ella planteó. Yo no sé si se ve la presentación, estoy como innovando en este sistema, todos aprendimos el año pasado qué significaba la virtualidad, así que bueno, voy a apoyarme en una presentación. Como bien dijo, como bien comentó Lelio, sí, hoy, más allá de que soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, que me honra estar en ese cargo, además estoy hoy en el gobierno de la República Argentina, ejerciendo dentro de lo que es el PAMI, que es la obra social, es el seguro de salud en personas mayores más importante de toda Latinoamérica. Es una obra social, nosotros llamamos en Argentina obra social, que atiende a 4,5 millones de personas mayores y que tiene una cobertura sociosanitaria. Y a fines del 2019, que cambió el gobierno, implementó PAMI un cambio de paradigma muy importante, creando una Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Géneros y Políticas de Cuidado, que es la que tengo el honor en este momento de llevar adelante la conducción. Entonces, un poco sí, siguiendo la línea de la convención, ya lo comentó Adrián, o sea, hola. Un momento, Mónica, por favor, ¿terías como ampliar la tela? Tiene que colocar, nós no podemos hacer de acá. Hay que ser ¿Ampliar la presentación? Sí, sí. No sé cómo se hace. Ahí. Y es esto. Muchas gracias. Ok. A ver, un poquito menos ahí. Sí. Como les decía, ya Adriana comentó que lo de la convención en nuestro país está ratificado por ley. Es cierto que Brasil no lo ratificó, pero también es cierto que Brasil adhirió y que el rol de Brasil fue muy importante para que todo el continente hoy tenga una convención en el seno de la OEA. Entonces, yo también quiero rescatar, además de todas las personas que nombró Adriana, que fueron fundamentales, quiero rescatar a Yuril Sabarro Mendoza, que es con la que empezamos a plantear en el año 2007, en la reunión ahí en Brasilia, donde por primera vez se juntaron los gobiernos para hacer un análisis de lo que estaba sucediendo con la estrategia regional y con el plan internacional, y fue Yuril Sabarro Mendoza quien ejercía la Dirección de Adultos Mayores en la Secretaría de Derechos Humanos, quien fue un pilar muy, muy importante. Y como dije anteriormente, también en el seno de la OEA, lo que fue la representación del 2010 al 2015 del gobierno brasileño también fue muy importante, por eso adhirió a la convención Brasil. Brasil es un país que adhirió, pero que no ratificó. De todas maneras, no perdemos las esperanzas y como dice Suset, hay que hacer mucha fuerza para que Brasil tenga este instrumento de derechos humanos tan importante, no solamente para la región, pues somos modelo, como decía Adriana, a nivel mundial. Bien, también planteó Adriana lo importante que tiene la convención para hacer un cambio de paradigma, ¿no? La convención tiene muchísimas ventajas, la convención, porque también genera definiciones, es un instrumento jurídicamente vinculante, primera cuestión que es importante, los estados que adhieren tienen la obligación de cumplimentarla, pero además lo que genera da varias definiciones que empiezan a ser los ejes fundamentales de la política gerontológica, como es la prohibición de la discriminación. Y en esto de la prohibición de la discriminación genera también, repercute en lo que es el paradigma de los derechos humanos, de la política pública. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la concepción de la vejez que se tenga en cada uno de los países, va a ser el reflejo de los programas, de las políticas y de las leyes que se generen en ese país. La convención, al romper con la discriminación, para prohibir la discriminación de la persona de edad, nos da la oportunidad de tener leyes, políticas y programas que se enmarquen en el paradigma de los derechos humanos. Entonces, entender que la política pública no se trata de favores, no es caridad, no debe ser una política asistencialista, sino una política basada en los derechos humanos de las personas mayores. Y ahí comentó Adriana también que la convención le dio mucha fuerza a derechos que ya estaban en otros instrumentos,
amplió aquellos derechos que, si bien se mencionaban como la Convención de Discapacidad, algunos derechos no eran, no se anunciaban fuertemente para las personas mayores, pero además genera 3 derechos nuevos muy importantes para las personas mayores, que es el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y la autonomía, y el derecho a los cuidados a largo plazo. Sobre estos 3 derechos que, la verdad, y ya comentó Adriana, fueron violados y violentados en el contexto de la pandemia. Así que miren ustedes qué importante ha sido y es tener una convención que plantea estas cuestiones como derechos humanos, que no deben ser violados bajo ningún punto de vista. Ya dijo el secretario de la ONU que las personas mayores, por ejemplo, los mayores de 80 años fallecen 5 veces más que las personas menores de 80 años. O sea que miren cómo se aumenta la mortalidad en los mayores de 80 y que además algunos expertos hablan de la... Sí, ¿me quiere decir algo? Bien, algunos expertos hablan de la pérdida de toda una generación. Es más, España está perdió ya por los fallecidos en pandemia 1,9 años de vida para los varones y 1,6 años de vida para las mujeres. Esto significa que la expectativa de vida para las personas españolas, que ha caído ese año, es 1,9 y es 1,6, vuelve al año 2011. Es la expectativa de vida que España tenía para el año 2011. O sea, hay una pérdida de 10 años de política pública. Miren qué terrible, ¿no?, lo que ha producido la pandemia. Pero también reflexionar que en los países europeos no es por falta de recursos económicos que se han perdido estos años de vida o que se han perdido estas generaciones, sino ha sido francamente por la discriminación que se ha producido en las personas mayores. España tiene un seguro universal de salud. Todos pueden acceder al sistema de salud, pero no accedieron por una cuestión edaísta y de discriminación. Un instrumento, además de la Convención, que ha sido fundamental y que sigue siendo obviamente fundamental para respetar los derechos humanos y garantizarlo de las personas mayores, pero que ha sido una herramienta fundamental en el contexto de pandemia, además de la Convención, ha sido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya al principio del 2020 generó una resolución, la 1-2020, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que hace un llamado a los estados a brindar atención a los grupos históricamente incluidos, y dentro de esos grupos históricamente incluidos están las personas mayores. Por eso tener en cuenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una herramienta para denunciar las violaciones es sumamente importante. Bueno, datos actuales, datos al día de hoy. Hoy tenemos más de 100 millones de personas contagiadas de COVID y 2,6 millones de personas fallecidas a nivel mundial. O sea que miren la magnitud de lo que ha planteado el COVID. Y en la última semana se registraron 101.000 personas fallecidas por COVID, y lo terrible es que Brasil ocupa el 4.º lugar de esta escala. En primer lugar está, bueno, todos sabemos, Estados Unidos, lo que está significando en mortalidad de COVID y desprotección para el mundo. La segunda es México, la tercera Reino Unido. Por eso vemos que hay países que tienen... Reino Unido tiene un sistema excelente de salud, un sistema universal de salud para toda su población, pero evidentemente ha fallado, ¿no?, para la atención de las personas mayores. O Alemania también. Y Brasil ocupa el 4.º lugar. Entonces digo esto como para pensar, ¿no?, cuál es el lugar que el gobierno de Brasil le está dando hoy a las personas mayores y cuál es el grado de protección que el gobierno y la política pública de Brasil tiene con respecto a las personas mayores. Y lo importante también entender que esta pandemia no solamente no está acabando, sino que estamos viendo la segunda, la tercera ola. De hecho, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. De hecho, ayer, 27 de enero, fue el día que mayor mortalidad se registró en el mundo por COVID, ¿no?, registrándose 18.109 casos. Así que bueno, esto para tener la magnitud, bueno, ya todos tenemos la magnitud, pero para pensar que esto no pasó, que hay que seguir combatiendo el COVID y seguirse cuidando. Argentina, del 1.800.000 personas que han sido contagiadas por COVID, solamente el 15% son personas de 60 años y más, y eso es muy alentador. Se han cuidado mucho, la verdad que han sido el grupo que mayor protección ha tenido, ha habido una política pública de muchísimo cuidado
por parte de la Presidencia de la Nación y sus organismos, Ministerio de Salud, PAMI, gobiernos provinciales, pero el 80% de todos los que fallecieron son personas mayores. Entonces, ¿cómo no extremar los cuidados en este grupo? Pero bien, como decía Adriana también, hay factores que agravan la pandemia. Es un mundo muy desigual y no es lo mismo vivir esta situación de pandemia en pobreza que en situaciones de bienestar. Entonces, así como se habla que la edad es un factor de comorbilidad, nosotros creemos que la pobreza es un gran factor de comorbilidad, tal vez peor que la edad. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en el año 2020 vamos a pasar de haber tenido en la región de América Latina un 30% de personas pobres, que son 185 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, a tener un 37%, ¿no? Estos datos realmente son sumamente preocupantes porque al finalizar el 2020, que ya finalizó, o sea, ahora en el 2021 tenemos casi 231 millones de personas pobres. Si nosotros pensamos en el porcentaje de personas mayores, de esas personas pobres, en promedio un 30% son personas mayores, pero hay países que tienen un 50% de pobreza en la vejez. Entonces, ¿cómo imaginamos, no? Protegerse, llevar las medidas de una pandemia, como tiene que ser, los cuidados de lavarse de las manos, de tener cuidados higiénicos, de tener un tapaboca, de utilizar el baño en condiciones higiénicas cuando hablamos de muchas personas mayores que viven en extrema pobreza. La verdad que prácticamente es inviable. Entonces, esto sí, la pobreza es un factor de comorbilidad sin ninguna duda. Pero además también los factores que agravan esta pandemia son la baja inversión en los sistemas de salud. Si nosotros tenemos un continente, por ejemplo, América del Norte, que invierte en los sistemas de salud el 16%, América Latina un 7%, menos de la mitad. Y si tenemos deficiencias en las personas que tienen que atender el frente de batalla en el sistema de salud, que son los médicos y enfermeras, y tenemos, por ejemplo, en América Latina 21 médicos y 15 enfermeras, cuando un país con seguro universal como Cuba tiene 84 médicos y 545 enfermeras, bueno, está claro que los sistemas de salud no son son sistemas débiles, son sistemas paupérrimos que no alcanzan a atender a la población. Un dato que les quiero mostrar es que los sistemas de salud a nivel de Latinoamérica, el gasto de salud público es del 3,7% y la recomendación de la OPS es el 6%. Muy bien Uruguay, que tiene por encima del 6%, Argentina está casi llegando al 6%, pero hay otros países que invierten el 3%, el 2% o el 4%. Entonces son inversiones muy, muy bajas. Pero si además nosotros a la pandemia, que tenemos pocos enfermeros porque son sistemas de salud que son muy débiles, que tenemos pocos médicos, tenemos en cuenta la cantidad de personas que se contagian, realmente eso también es muy preocupante porque no tenemos el recurso para atender a las personas mayores. Miren, hoy salió este dato en Naciones Unidas que habla de la región de las Américas, por supuesto, porque habla la OPS, pero que nos dice que más de 1 millón de trabajadores sanitarios se han enfermado por COVID. 4.000 han muerto, ¿no? Pero más de 1 millón. Entonces, la pregunta es, en sistemas débiles, que no tenemos trabajadores sanitarios, se enferman, no los cuidamos, no los protegemos, los que se perjudican obviamente son las personas que tienen que estar en la atención. Y hoy tenemos en la región de las Américas 1 millón de personas fallecidas. Esa es nuestra realidad. Bueno, como decía Adriana, sistema de cuidado insuficiente y sobre todo el tema de las residencias de larga estadía, ¿no? No hay inversión en nuestra región en referencia a los sistemas de cuidado. Si tenemos que pensar que la región de América Latina, nosotros tenemos una alta tasa de dependencia, hoy tenemos un 12% de personas de 60 años y más que están necesitando de la política de cuidado, pero que para el 2050 esa tasa va a aumentar a un 17%. Y en general en ninguno de los países, excepto Uruguay, que tiene el Sistema Nacional de Cuidado por Ley, no hay países en Latinoamérica que tengan un sistema de políticas de cuidado para personas mayores, sólido, consistente, y que lo tengan como política pública. Entonces realmente esto ha sido también muy difícil en un contexto de pandemia, pero no solamente en nuestra región, porque también quiero aclarar que habiendo sistema de cuidado en los países ricos, esto por la discriminación, por el edaísmo, por no ocuparse de las personas mayores, o sea, no se ocuparon de las personas mayores por discriminación y por edadismo. Otro factor, por ejemplo, importante de comorbilidad también, o que ha afectado en el contexto de pandemia, ha sido la brecha digital, porque todos hemos tenido que estar en casa,
sobre todo las personas mayores, y la única manera de estar conectados con el mundo era a través de la virtualidad. Pero si nosotros, en nuestra región, en América Latina, el acceso a Internet es del 54%, cuando nosotros miramos el continente europeo, los países desarrollados, es de un 80%, así que ya tenemos una primera brecha. Pero además, generacional, porque miren ustedes que las personas de 15 a 29 años, por ejemplo, en países como El Salvador y Honduras, tienen 7 veces más acceso a Internet que las personas mayores. En México casi 8 veces, en Ecuador casi 9 veces. Entonces, esa brecha digital, cuando han tenido que estar encerradas, cuando la única manera de comunicarse ha sido la virtualidad, la verdad que también ha sido muy perjudicial para las personas mayores. Nosotros acá en Argentina, el presidente de la Nación hace muy poquito tomó la decisión de que el servicio de Internet, de celulares, sea un servicio público. Y de esa manera, hoy pueden tener acceso, personas con escasos recursos pueden tener acceso. Y eso es una política pública muy importante. Bien, ¿qué derechos se vieron violentados en un contexto de pandemia? Como dijo Adriana, el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad. Y Adriana mencionó los países como Bélgica, Holanda. Creo que el caso más grave ha sido el de Bélgica, porque teniendo camas, por eso digo, no es una cuestión de acceso a la salud, sino es una cuestión de cuál es el valor que se le da a la vida de las personas. Y si una persona mayor es descartable para una sociedad. Y Bélgica, como también Holanda, ¿no? Teniendo recursos en el sistema sanitario, teniendo camas en terapia intensiva, no trasladaba, se negaba a trasladar a las personas mayores que vivían en residencias porque justamente pensaban que esas personas ya habían vivido lo suficiente y decretaban que murieran en las residencias. Y eso es terrible, se ha violentado el derecho a la igualdad y a proteger justamente de la discriminación a las personas mayores y el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Entonces, países que han sido ejemplos, que han sido modelos, que tienen recursos, que tienen dinero, hoy han demostrado ser tal vez los países que menor valor le dieron a la vida. Y esto sí quiero como anotarlo fuertemente. Otro de los derechos que fueron violentados, bueno, el artículo 7 de la Convención, el derecho a la independencia y a la autonomía, que bien comentaba Adriana, ha habido países como Chile, como Bolivia, como en un principio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo revirtió rápidamente por el empoderamiento de las personas mayores que salieron a protestar, que dijeron, y yo creo que no lo dicen solamente una cuestión de protección a las personas mayores, yo creo que lo dicen de una manera absolutamente egoísta, y ahora les comento, pero decretaron, obligaron, o sea, hicieron un confinamiento obligatorio para las personas, en algunos casos mayores de 60 y en otros mayores de 70, con la excusa de querer protegerlo. No se puede proteger un derecho violando otro derecho. Y esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Y lo segundo es que no querían atender a las personas mayores porque como para ellos la vida de los jóvenes es más importante que de las personas mayores, no querían que se las ocupara ni las camas, ni los respiradores por parte de personas que ellos consideraron descartables para poder atender a los jóvenes. Entonces no fue ninguna medida, digo esto como para empezar a develar algunas cuestiones, no son medidas de protección bajo ningún punto de vista hacia las personas mayores, son medidas crueles y que violan los derechos de las personas mayores. Otro derecho muy importante también que nos pareció violentado es el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de salud y sobre todo en las residencias de larga estadía, porque cuando uno trabaja con personas que se encuentran institucionalizadas en una residencia, pierde la noción de que son sujetos de derecho y empieza a consultar todo absolutamente a los familiares. Y eso la Convención agregó este artículo especialmente para tener en cuenta que no se pierden los derechos bajo ningún punto de vista, aunque esté una persona institucionalizada. Y quien debe dar el consentimiento, por ejemplo, si entra a una residencia o si se va de la residencia, es la persona mayor, no es los familiares. En un contexto de pandemia vimos cómo ese derecho fue más que nunca violentado y no se les preguntó absolutamente nada a las personas mayores, y todo por miedo que los familiares, porque los familiares también estaban angustiados y en algunos casos estaban como demasiado angustiados y en algunos casos violentos. Por miedo a eso, realmente se dejó de considerar la opinión de la persona mayor. Y esto, la verdad que lo hemos visto nosotros, no solamente en Argentina, sino en otros países también. La violación de la intimidad, cómo se ha tratado en los medios la temática del COVID, las residencias y las personas mayores, ha sido realmente muy, sobre todo en mi país, creo que en todos los países,
pero ha sido bastante denigrante. Nadie duda que cuando en mi país, por lo menos por la ley de comunicación, se tiene prohibido exponer los rostros de los niños y niñas ante las cámaras, por ejemplo, porque justamente se quiere preservar la privacidad y la identidad. Bueno, acá se mostraban a las personas mayores saliendo de la residencia de larga estadía en condiciones deplorables y a nadie le importó mostrar eso porque se hacía como un circo romano de lo que se estaba exhibiendo. Así que esos derechos también han violentado. Y el otro tema es el derecho 9, que es el derecho a la seguridad y una vida sin violencia, porque han aumentado muchísimo en el interior de las casas de las personas mayores, aumentaron un montón los femicidios de personas mayores. Realmente es muy difícil conseguir estadísticas, tenemos que pelear mucho para que se muestren estadísticas, porque cuando muere una mujer mayor en la casa, no se lo registra como femicidio, o si se lo registra, no se lo comunica como femicidio. Nosotros hemos podido registrar el aumento de los femicidios en los domicilios de mujeres mayores a causa de la pandemia. Y esto también es para tener muy en cuenta. Y en este contexto le cuento lo que hicimos desde PAMI. Desde PAMI, ni bien asumimos la gestión, lo primero que se hizo es la medicación gratuita para las personas afiliadas de PAMI, que les digo que son más de 4,5 millones. La directora ejecutiva de PAMI, lo primero que hizo, a pedido del señor presidente de la Nación, fue sacar un Vademecum de medicación gratuita para todas las patologías crónicas. Y entonces también hubo accesos de virtualidad, recetas electrónicas, telemedicina, se construyeron hospitales, hubieron medidas generales muy importantes para que las personas no tuvieran que salir de su casa para hacerse atender y tuvieran la mejor calidad de atención con estas herramientas virtuales. Pero además se armó un programa de residencias cuidadas, que es el que me toca conducir porque tengo a cargo las residencias de larga estadía de PAMI, que son 568 residencias. Argentina tiene 3.600 residencias de larga estadía en todo el país, con un total de casi 80.000 personas mayores institucionalizadas, una tasa bajita de institucionalización, y al PAMI le toca dar prestaciones a 568 residencias y 22.000 personas mayores. ¿Qué hicimos en el ámbito nuestro? Lo primero que hicimos en el ámbito del PAMI fue crear un comité de expertos, y eso fue muy importante también como para orientar las medidas. Llamamos un comité de expertos y creamos un comité de expertos los primeros días de marzo. En segundo lugar, el 7 de marzo sacamos el primer protocolo. El primer protocolo que hubo sobre los cuidados en residencia en Argentina lo sacó PAMI. Y ahí sí yo tengo que agradecer a Miguel Vázquez de España, un médico gerontólogo brillante, que fue el que nos asesoró con respecto a estas medidas. Cerramos las puertas de las residencias, iniciamos otro tipo de actividades, sacamos protocolos de buen trato, protocolos de casos sospechosos, protocolos de brote. Hicimos muchos protocolos, pero empezamos con decir, ojo, que cerremos la residencia no significa que las personas mayores dejen de vivir, dejen de hacer las actividades y se las maltrate. Entonces empujamos fuertemente un protocolo de buenos tratos en contexto de pandemia. Estos protocolos tenían 4 ejes para nosotros, toda la mirada, toda la atención tuvo 4 ejes. El eje médico, obviamente si había un caso sospechoso, derivar inmediatamente a una clínica, un sanatorio, un hospital, o si había un brote, un enfoque epidemiológico, un enfoque psicosocial y un enfoque formativo. Acompañamos toda la aplicación de los protocolos a través de charlas, a través de Zoom, en todas las residencias a los equipos sociosanitarios, porque nadie sabía nada del tema de cómo cuidarnos de COVID, y fuimos aprendiendo a la marcha y entonces íbamos compartiendo con ellos todo este aprendizaje. Y un enfoque psicosocial porque contratamos especialmente un equipo de expertos, psicólogos y trabajadores sociales en crisis, porque esta es una crisis humanitaria y también está contemplada por la Convención, para que pudiera contener a las familias, a las personas mayores y al equipo de sociosanitario de las residencias en este tema de la pandemia. Y eso realmente resultó sumamente importante, poder tener un equipo de especialistas de crisis en esta contención. Y además, bueno, nosotros trabajamos, como somos un seguro de salud, una obra social, tenemos que trabajar fuertemente, trabajamos con las jurisdicciones, las provincias y los municipios, con las familias, con las residencias que son contratadas, no es que son residencias propias de PAMI, con residencias contratadas y con la persona afiliada. Así que entre todos hicimos un abordaje integral
de lo que sucedía en las residencias. Elaboramos un índice de riesgo de residencias, y esto ha sido muy importante. Nosotros en marzo elaboramos un índice de riesgo, catalogamos a las residencias como bajo riesgo en presentar COVID, mediano riesgo en presentar COVID y alto riesgo, y trabajamos localmente fuertemente sobre las que tenían alto riesgo y mediano riesgo, para las de alto riesgo tratar de convertirlas en mediano y las de mediano convertirlas en bajo riesgo. Así que eso también nos permitió delinear una estrategia de trabajo y de intervención en el territorio. Por otro lado, tuvimos pagos extraordinarios, porque nosotros no planteábamos que iban a tener, las residencias no son servicios médicos, son servicios sociales o sociosanitarios. Entonces, había que convertirlas hoy, había que traccionar más lo médico, más lo sanitario que lo social. Entonces, dimos refuerzos extraordinarios, pagamos refuerzos extraordinarios para comprar los EPP, para pagar habitaciones de aislamiento. Si le obligábamos a aislar a la persona que era caso sospechoso, deberíamos asumir también, o sea, esa responsabilidad. Así que generamos muchas acciones económicas, porque también esto me parece importante, no es solamente los protocolos que le dicen cómo actuar, hay que dar recursos económicos. Una política pública sin recursos económicos no es una política pública. Entonces nos parece importante. Nos ha traído muy buenos resultados, quiero decirle, que de esos 277.000 que les mostraba al principio, de personas de 60 años y más contagiadas en Argentina, las residencias que tiene a cargo el PAMI solamente es responsable del 2,2% de las personas contagiadas. O sea, de todas esas 280.000 contagiadas y viviendo en residencias de larga estadía de PAMI, es solamente el 2,2%. Perdón, esta sería, sí, la tasa de contagios, exactamente. Y la tasa de letalidad de todas las de las 38.000 personas, 39.000 casi personas que fallecieron, solamente el 3,4% son personas que vivían en residencia de larga estadía de PAMI. Entonces, estos números, si ustedes ven, en la primera ola de España, el 50% de las personas que fallecieron, en la primera hora fallecieron 40.000 personas, 20.000 eran de residencia de larga estadía, ¿no? Y eso también pasó en Holanda, pasó en Bélgica, pasó en Italia. La tasa de mortalidad de las personas que vivían en residencia era del 40, del 50 y del 60%. Entonces, la verdad que estamos como en este momento como muy contentos de poder tener estos parámetros, porque hemos salvado muchísimas vidas, que es el rol que obviamente nos toca cumplir por formar parte del Estado Nacional. Y realmente nuestro leitmotiv es salvar la vida de las personas mayores y defender los derechos humanos de las personas mayores. Así que yo, para terminar, quisiera terminar con una reflexión, que todas las personas tienen el mismo valor ante la vida y la muerte. Los derechos humanos deben ser garantizados para toda la población. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores será la manera de generar oportunidades a millones de personas mayores para que puedan vivir una vida justa, donde se desarrollen libre y plenamente, y en donde sus derechos humanos sean por fin protegidos. Cumpliendo exactamente los 30 minutos, dejo acá mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto que sí, Mónica. Bueno, hablaste mucho en romper con la discriminación. Yo también, para todos nosotros gerontólogos que trabajamos hace mucho con la persona mayor, queremos eso. En todo el mundo podemos ver ahora, en toda la Europa, como dijiste muy bien, y hay ese descenso por la promedio de la edad, ya supimos, por la epidemia. Y queremos, sí, política baseada en derechos humanos, derecho de la vida y dignidad en la vejez. Es para eso que trabajamos. Pero acá en Brasil, como es un territorio muy largo, tenemos, sí, un sistema de la salud pública muy bien hecho, que está atendiendo a todas las personas, sean públicas, sean privadas. Entonces tenemos también un comité para el tratamiento de la pandemia, muy bien también articulado por la sociedad civil, que está ahí muy bien hecho. Entonces, así, creo que todos queremos que todos la vejez sea buena para todos, con dignidad, sin edadismo, que es eso que tenemos que trabajar más, mucho más siempre, nosotros como gerontólogos, que trabajamos con las políticas públicas, que las políticas públicas tienen que hacer una conexión entre todos los hechos, todas las personas, las gestiones, los gestores públicos, las personas, la sociedad civil.
todos nosotros somos responsables por todos somos la vejez. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar para Lélio dar continuidad. Muchas gracias a las dos. Gracias. Paso para la palabra para Lélio, por favor, Lélio. Muchas gracias, Suzete. Las palestrantes quería agradecer Mónica Roquet de Argentina y Adriana Rovira de Uruguay. A ustedes y a todos que los materiales todos estão sendo gravados e serão disponibilizados breve em um relatório das atividades do Fórum Social Mundial das Pessoas Maiores ou da população idosa em nosso país. Tá bem? No YouTube também estará disponibilizado. Aproveitando, eu vou falar em português, eu sou da fronteira, entendo muito bem vocês, mas há problemas de que estamos no Brasil e pessoas mais ao norte do Brasil têm dificuldades com o espanhol, vamos ver. Mas primeiro, nós aqui no Fórum Social Mundial, amanhã à tarde, com apoio da Suzete, claro, deveremos mais uma para que o Brasil ratifique a convenção da OEA. Eu acho que já mostrei, mas está aqui. Eu recebi esse exemplar quando estive em Montevidéu, no Uruguai, mas temos ele desde que foi aprovada a convenção da OEA. Não sei se talvez lá tenha conhecido, eu estava em Ipacaraí, na reunião regional de 2017. A declaração de Ipacaraí, em que tive que sugerir uma moção, pena que o Brasil enfrentou algumas dificuldades e não fez. Mas eu queria destacar que lá nós pedimos para que a CEPAL, que é do Chile, tá, nos ajudasse a trazer para a América Latina ou Caribe a terceira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento e Velhez, que a ONU deve promover em 2022. Né? Eu gostaria de pedir o apoio de vocês, tá? Porque nós temos muita clareza que a América Latina é a bola da vez. As duas primeiras foram na Europa, né? Madrid e Viena, e nós gostaríamos muito que fosse aqui, como bem foi falado, né? A África ainda está um pouco pesada na questão do envelhecimento, tá bem? A Oceania, menos ainda. Quem poderia estar hoje competindo seria a Ásia, mas eu espero que a gente possa fazer aqui. Se for aqui, eu teria o maior prazer de ir a Montevidéu, porque tenho saudades do mercado, da Rambla, etc. Ou de Buenos Aires, com as avenidas, os cafés, a boa acolhida do povo argentino. Tá bem? De qualquer forma, o Brasil está se habilitando está se oferecendo para sediar essa terceira Assembleia e que nós estamos tentando que, se forem em Porto Alegre, é muito próximo, porque é praticamente a capital do Mercosul, como cidadãos mercosulinos. Bem? Bom, lembrando que estivemos em la 4ª Conferência Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento e Direitos das Pessoas Maiores, em 2017, em Assunção, tá? Porque Madrid mais 15, praticamente em nossa região, aconteceu nesta cidade. Assim como tivemos Madrid mais 10 na Costa Rica e Madrid mais 5, se não me engano, em Brasília. Tá bem? Então, vejam, acho que a importância de nós nos unirmos como latino-americanos, porque se for em Montevidéu ou Buenos Aires, ou mesmo Santiago, ou outras cidades, né, a nossa facilidade de idiomas, né, seria mais fácil. O nosso custo financeiro de participar desses eventos, que espero já o ano que vem, possam ser presenciais e não só virtuais. Tá? Mas isto é uma das atividades que o Fórum Social de Porto Alegre está trabalhando para colocar em la carta. Então, acredito que possamos contar com o apoio de vocês, de vocês. A Suzete, com certeza, é uma grande trabalhadora desta área
e tivemos aqui algumas reuniões com o governo do Brasil. Sabemos das dificuldades da pandemia, sabemos das dificuldades políticas do nosso país e da região para pleitearmos um evento deste porte, um evento da ONU, né? Um evento o ano que vem, né? Mas sabendo que a Olimpíada em Tóquio está mantida para este ano, que já se iniciou a vacinação e algumas coisas, acreditamos muito que possamos ter este evento em 2022. Ficaria mais, essa questão dos direitos humanos, né, viria muito mais à tona, porque seria um debate, né, durante, se eu não me engano, uma conferência dessa deve ser de 2 semanas, 15 dias, né? Então, porque o grande problema é que nós temos as leis, mas nós, às vezes, não aplicamos as leis. Nós temos conhecimentos técnicos, a doutora Suzete é fantástica na gerontologia, e as palestras de vocês. Por sinal, queria pedir o programa de residências de cuidados, tá, para a Mônica. Se possível, se puder me enviar, eu possa baixar e ter esse documento, porque estamos avançando muito nas condições de moradia para idosos. São várias formas de moradias, né? Não só aquelas temporárias, como as familiares e no Brasil chamamos de instituições de longa permanência, tá? Mas que temos que avançar muito na qualidade, nos aportes de recursos e uma série de coisas, para que as pessoas tenham dignidade no final da vida e na morte, que é inevitável para todos nós, né? Mas que possamos aproveitar ao máximo a vida com dignidade. Eu não quero me alongar demais, eu creio que daria os últimos minutos para não sei se agora invertemos, primeiro fala a Mônica e depois fala a Adriana, para as suas considerações finais. Pode ser assim? Tá. Outra coisa, estou me pedindo aqui para a Mônica fechar a apresentação, porque está atrapalhando um pouco o som. Por gentileza, Mônica, tá bem? A ver si entiendo, Leilo. ¿Querés que te pase la presentación? Se la paso a Suzette si querés ahora. Por WhatsApp. A presentação já está gravada. No, que cierres tu pantalla porque está ocupando la pantalla general. No sé cómo se hace, vamos pero salí yo de la pantalla, ¿eh? Sí, solamente cierra tuya. Y en esa espera el próximo año puede... Salí de la reunión me sale. Pero esa es una de las actividades... No sé cómo se hace, a ver. Porque puse, a ver, ocultar. Compartilhar e cancelar. No, cancelar compartilhamento. No, sí, Compartir y encerrar, solamente eso. Compartir y encerrar, solamente eso. la tengo cerrada. La tengo cerrada no sé. La tengo cerrada a compartir. Lo único que me está... Entonces está bien. Está bien. Yo ya salí de compartir. Sem problema. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Entonces, ¿puede seguir usted con su consideración, por favor, Mónica, con últimas consideraciones para encerrar el de ahora? Sí. No, me parece que tiene que ser lo vivido en la pandemia una oportunidad para poner en agenda lo que sucede con las personas mayores, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial, que esto sirve también para trabajar una convención universal en el seno de Naciones Unidas, que ha quedado trunca y que esperemos que podamos comenzar de una manera un poco más sólida a trabajar una convención universal, que creo que tenemos una oportunidad en el 2022 de plantear cuando se haga la tercera Asamblea Mundial, que ha sido realmente muy visible la violencia contra las personas mayores y la necesidad de tener instrumentos que puedan proteger de manera vinculante los derechos humanos, porque hay que entender que deben estar los derechos de las personas mayores en ese marco. Nosotros peleamos mucho porque hubo mucha dificultad al principio para que la convención fuera una convención en el marco de los derechos humanos. Querían como generar
una convención que protegiera solamente los derechos sociales. Yo no sé si estaba Sadri en ese momento en Naciones Unidas, nos costó mucho llegar a que se pudiera plantear la convención desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, hoy por hoy tenemos el instrumento en la región, tenemos que pelear por un instrumento a nivel universal, y si bien no soluciona todo, porque es cierto que tener una ley no soluciona todo, sí soluciona algo importante, que uno puede denunciar la violación de ese derecho. Y que si un Estado, de hecho ha pasado, ustedes habrán visto el caso de Vilches en Chile, que la Corte que fue una persona que no fue asistida en el sistema de salud en tiempo y forma, que falleció, y que pusieron una denuncia los familiares en la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana no solamente falló a favor de los familiares, sino que obligó al gobierno de Chile a hacer algunas reformas en el Estado, en la política sanitaria. Entonces tiene un valor muy importante tenerla o no tenerla, y me parece que tenemos una oportunidad para mostrar al mundo y a nuestra región lo que significó tener un instrumento, no tenerlo, y lo que significa para el ser humano llegar, ¿no?, a la vida de las personas mayores. Entonces, y bueno, y felicitar que estemos planteando, ustedes que han organizado este tema, me parece sumamente importante. Muchas gracias, Mónica. Adriana, por su consideración, por favor. Bueno, celebrar, como decía Mónica, este evento, que me parece fundamental. Hay que movilizar recursos, hay que generar aspectos de visualización de la importancia que tienen las personas mayores para la sociedad. Yo creo que hay como un elemento que ha venido impactando durante mucho tiempo en esto de querer convencer que las personas mayores no forman parte del desarrollo de los estados y de la sociedad en general, sino que más bien son una carga, son un lastre. Eso me parece que ha impulsado las discusiones de las reformas de los sistemas previsionales, que han intentado inculcar como que las personas mayores son una especie de rémora, una especie de carga que los estados ya no están en condiciones de sostener. Y a eso se ha sumado el tema del COVID, queriendo plantear un elemento más en relación a que, bueno, que las personas, ¿hasta cuándo es posible que la vida sea sostenible? ¿Cuándo es el límite que se establece para que una vida sea, como decía Mónica, comprendida con que ya ha cumplido su proceso o su lugar o su derecho al desarrollo y a la continuidad? Me parece que esos dos elementos son altamente peligrosos, altamente que hay que discutir, que hay que confrontar con la visión de derechos humanos, con la importancia que tienen todas las personas en los marcos de las sociedades actuales y fundamentalmente también las personas mayores. Tenemos un instrumento que es una herramienta fundamental para la región, que es la Convención, y que hoy nos ha mostrado la importancia que tiene este instrumento, porque nos permite generar mecanismos de supervisión, de vigilancia, de monitoreo, de seguimiento, para ver cómo se da cumplimiento justamente con el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Que finalmente el reconocimiento de los derechos humanos es eso, a entender que las personas tienen derecho a formar parte y a ser parte de una sociedad. Creo que eso es fundamental y este foro ayuda justamente a seguir impulsando eso. Creo que hay muchas personas también que envejecen y que no se sienten interpeladas en que la agenda de vejez las debe comprometer o que la deben impulsar. Envejecen creyendo que forman parte de colectivos que no son personas viejas, o que el tema de la vejez le sucede a otros y que forma parte de esta discriminación y de esta forma de comprender la vejez como un aspecto deficitario, y que si tenemos recursos y que si tenemos más o menos un elemento garantizado de protección, la vejez no es un tema que nos debe interpelar o comprometer. Creo que fundamentalmente estos foros forman parte de sensibilizar también a esos colectivos y a esas personas que creen que el tema de la vejez es un tema para otras personas, aquellos que no tienen sus derechos, digamos, resueltos o garantidos, dijeran ustedes.
Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a los dos más una vez por participar de nuestro 6º Fórum Mundial Social Idoso de las Personas Mayores. Lélio, por favor, suas últimas considerações para dar encerramento a este módulo. Obrigado, Suzete, por repassar para mim que sou moderador. Obrigado, Adriana e a Mônica, e a todos que nos assistem nesses canais que estamos transmitindo para o Brasil e o mundo. Tá? Foi enriquecedora a palestra das duas senhoras, das duas doutoras especialistas, né, em envelhecimento de Uruguai e de Argentina, assim como da Suzete, que já é minha conhecida e que faz parte da comissão organizadora do fórum. Na realidade, coordenou, né, a comissão científica do fórum e fez diversos convites muito importantes. Eu queria aproveitar não só agradecer e ao encerrar esta reunião, essa oficina, de que agora às 10h30 teremos mais uma oficina sobre barra de acesso, que é uma forma também de trabalhar a condição das pessoas terem uma qualidade de vida melhor. E na parte da tarde, a partir das 14 horas, aqui nesse mesmo espaço, estaremos recebendo pessoas da área ambiental, porque nós que atuamos muito nessa área ambiental, se dizia que o mundo não podia parar, se ia consumir as reservas, se ia consumir as coisas, mas que era inexorável aquela condição e que o aquecimento global, a falta d'água, essas coisas não teria tanta relevância. E esse vírus nos fez repensar isto, nos obrigou a fazer essa parada. Então, tanto que no nosso Fórum Social Mundial, nós estamos colocando que é um outro mundo possível pós-Covid. Como é que nós vamos retomar essa condição e repetindo um pouco menos os erros que repetimos até 2019. Então vai estar conosco o ex-diretor da Itaipu Nacional, Nelton Friedrich, uma pessoa de fantástica experiência nessa área de comitês de bacia, de atividades ambientais. Creio que todos devem conhecer o Frei Leonardo Boff, que inclusive ajudou o Papa a fazer a sua encíclica, o Papa que é argentino, a gente pode brincar, ele é gaúcho também, né? Aliás, o Uruguai e a Argentina também são gaúchos, né? Mas a encíclica Laudato Si e uma série de pessoas que são de reconhecido conhecimento, não só no Brasil, mas com certeza na América e no mundo. Um outro mundo é possível, mas acho que nós temos que ter um outro olhar para o ambiente. Nós não temos outra terra para nos mudarmos, nós temos que cuidar desta terra, deste planeta. E isso nós vamos estar discutindo a partir das 14 horas em 3 oficinas aqui na Assembleia Legislativa. Eu convido vocês, palestrantes, mas convido a todas as pessoas que estejam nos acompanhando, né, para que continuem conosco, né, e amanhã estaremos fazendo o fechamento, né, do fórum e com a carta do fórum, levantando, quero dizer para ambas as nossas palestrantes que esse tema do Brasil ratificar a convenção e de que nós possamos cada vez mais utilizar o que a convenção preconiza, estará na carta do Fórum Social de 2021. Muito obrigado a todos e dou então por encerrada esta sessão, a primeira sessão da manhã desta dia 28 de janeiro de 2021. Buenos dias a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Tchau. Obrigada a todos por estarem aqui esta manhã também nos assistindo.